Mi esposa me envió un mensaje de texto: me quedo en casa de Sara esta noche, charla de chicas. Le dije: disfruta. Luego revisé su ubicación. Estaba en una cabaña a 200 millas de distancia. Cuando aparecí en la puerta con los papeles del divorcio y la encontré con su entrenador personal. Yo, un hombre de 38 años, recibí el mensaje mientras comía pizza sobrante frente al televisor. La esposa se queda en casa de mi amiga esta noche, cariño. Charla de chicas y vino. No me esperes despierto. Diviértete. Era algo normal. Su amiga vivía cerca. Hacían esto quizás una vez al mes. Pensé que jugaría videojuegos y disfrutaría del silencio, excepto que me aburrí aproximadamente una hora después y recordé que teníamos esa cosa de compartir ubicación en nuestros teléfonos. Ella había insistido en ello el mes pasado después de que un podcast sobre crímenes reales la asustara. Por si acaso algo nos pasa a alguno de los dos, había dicho. Abrí la aplicación por puro aburrimiento. No por sospecha, simplemente no tenía nada mejor que hacer. El puntito no estaba en la casa de su amiga. Mostraba un lugar a unas 200 millas de distancia, en medio de la nada cerca de un lago. Lo miré fijamente, actualicé, y seguí allí. Eso es extraño. Pensé que tal vez la aplicación estaba fallando. Luego recordé que nuestra tarjeta de crédito estaba sincronizada con una aplicación. La abrí. Un cargo reciente de $450. Alguna compañía de alquiler de cabañas, publicado ayer. Otro cargo, $195. Un restaurante elegante, en esa misma área. Publicado hace 2 horas. Se me revolvió el estómago. Busqué el Instagram de su entrenador, este tipo con el que había estado trabajando durante el último año desde que se metió de lleno en el fitness. Él publicó una historia hace unas horas. La etiqueta de ubicación de la foto del atardecer coincidía con donde se mostraba su punto. Oh. Me senté allí durante quizás 10 minutos, simplemente procesándolo. Luego, algo dentro de mí se volvió frío y lógico. Agarré mi computadora portátil, busqué en Google abogados de divorcio, encontré uno con buenas críticas y llené el formulario de consulta. Luego miré esa ubicación. El punto otra vez. Un viaje de 4 horas. Hice una maleta, me detuve en la imprenta de 24 horas y les pedí que imprimieran todas las capturas de pantalla, la ubicación, los cargos, su mensaje de texto, su Instagram, todo. Costó como $35. Me subí al coche y empecé a conducir. Llegué alrededor de la 1 de la mañana, encontré la cabaña, su coche estaba allí, el coche de él justo al lado, un deportivo caro que probablemente no podía permitirse. Tomé fotos de todo. Luego llamé a la línea de emergencia de la compañía de alquiler. Hola, necesito reportar un uso fraudulento de mi tarjeta de crédito. Alguien alquiló una cabaña sin mi autorización. El tipo dudó. Señor, si es una tarjeta conjunta. Soy el titular principal. No autoricé este cargo. Necesito que se cancele y que los huéspedes sean desalojados. Una larga pausa. Podemos cancelar, pero no hay reembolso y los huéspedes deberán desalojar inmediatamente. Perfecto. Colgué y esperé en mi coche. Unos 20 minutos después, se encendieron las luces. La puerta se abrió. Mi esposa salió en bata, con cara de molesta. El entrenador estaba detrás de ella, sin camisa. Estaban discutiendo con alguien, probablemente el administrador de la propiedad. Salí de mi coche, caminé hacia la luz del porche. Mi esposa me vio y literalmente se quedó helada a media frase. Hola, cariño, dije. ¿Cómo va la charla de chicas? No podía hablar. Solo se quedó allí con la boca abierta. El entrenador intentó dar un paso adelante. Mira, hombre, podemos explicarlo. No me importa. No estoy hablando contigo. Miré a mi esposa. Tengo capturas de pantalla de todo. Tu ubicación, los cargos de la tarjeta de crédito que hiciste sin decírmelo, su publicación de Instagram, tu mensaje de texto mintiendo sobre dónde estabas, todo. Esto no es.
Puedo explicarlo, comenzó ella. No. Tengo una consulta con un abogado en unas pocas horas. Puedes explicarles a ellos. Toda la comunicación pasará por los abogados de ahora en adelante. El administrador de la propiedad se aclaró la garganta. Señores, necesito que desalojen. La reserva está cancelada. Son todos tuyos, dije. Me volví hacia mi esposa. Disfruta buscando un hotel a la 1 de la madrugada. Me subí a mi coche y me fui. Conduje 4 horas de regreso a casa mientras me temblaban las manos todo el tiempo. Actualización 1. Las últimas 2 semanas han sido absolutamente una locura. Llegué a casa esa mañana y fui directamente a la consulta con la abogada. Le mostré todo. Miró las pruebas y de hecho sonrió. Esto es bastante claro. Usó fondos maritales para una aventura. Eso nos ayuda enormemente. Presenté la demanda de divorcio ese mismo día. Hice que le notificaran en el gimnasio 3 días después. Sí, me aseguré de que el notificador la encontrara allí con él. Mezquino, quizás. Satisfactorio. Absolutamente. Apareció en la casa esa tarde. Ya había cambiado las cerraduras. Recomendación de la abogada. Escuché su llave intentando abrir la cerradura, luego golpes. Abre esta puerta ahora mismo. Hablé a través de la cámara RIN. Puedes recoger tus cosas esenciales mañana por la tarde. Prográmalo con mi abogada. No puedes dejarme fuera. Esta es mi casa también. Te fuiste. Te has quedado en casa de tu madre los últimos 3 días. Estableciste residencia en otro lugar. Pero oye, llama a la policía si crees que estoy equivocado. ¿Te lo explicarán? Los llamó. 2 policías aparecieron 1 hora después. Les mostré la demanda de divorcio, les expliqué la situación con calma, les mostré su mensaje de texto con la marca de fecha. El policía mayor parecía agotado. Señora, esto es un asunto civil. Tiene que manejarlo a través de sus abogados. No puede forzar su entrada durante un proceso de divorcio. Me está dejando sin hogar. Ha estado en casa de su madre durante 3 días. Tiene una residencia. Se fueron. Les gritó desde la entrada sobre abuso y abandono. La ignoraron. Al día siguiente, apareció su madre. A esta mujer nunca le caí bien de todos modos, así que esto iba a ser divertido. No llamó, simplemente comenzó a gritar a través de la puerta, «¡Monstruo! Abre esta puerta y enfréntame como un hombre». A través de la cámara, no estoy interesado en hablar contigo. Mi hija cometió un error y estás destruyendo su vida. Un error es olvidar un aniversario. Esto fue mentir, engañar y gastar nuestro dinero en ello. Eso es una serie de elecciones. Ella te ama. Está devastada. Estaba tan devastada que pasó 3 días en una cabaña con otro tipo. Estoy seguro de que lloró todo el tiempo. Pagarás por esto. Te quitaremos todo. Genial. Nos vemos en el tribunal. Se quedó allí gritando durante media hora antes de irse finalmente. Luego vinieron las demandas legales. Su abogado envió una carta pidiendo que me mudara de la casa, para que ella tuviera el uso exclusivo de la misma durante el divorcio. $3.500 mensuales de manutención temporal. Ambos coches, teníamos 2, ambos a mi nombre, y la custodia total de nuestro perro. Mi perro, que había tenido durante 7 años antes de que nos conociéramos. Mi abogada se rió al leerlo. La arrogancia es notable. Su carta de respuesta fue básicamente un absolutamente no. Descubra cuánto contribuyó ella financieramente. Puede conseguir un trabajo y nos quedamos con el perro porque es de él. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Recibí una llamada de mi banco. Alguien intentó transferir $15.000 de nuestra cuenta conjunta a una nueva cuenta externa. El banco lo marcó como sospechoso. Congélenla, dije. Quítenle el acceso por completo. Nos estamos divorciando y acaba de intentar robar dinero. Pusieron una retención en todo,
pendiente de la documentación legal. Mi teléfono explotó. Sus amigos, su hermana, todos enviándome mensajes. Le congelaste la cuenta bancaria. ¿Cómo se supone que va a sobrevivir? Intentó robar $15.000. Puede sobrevivir en casa de su madre. Estás siendo cruel y vengativo. Me engañó con su entrenador usando mi dinero. Estoy protegiendo mis activos. Gran diferencia. Luego, y esta es la mejor parte, el entrenador me llamó. Tío, tienes que calmarte. Ella está pasando por un momento muy difícil por tu culpa. Casi me río. ¿Ella está pasando por un momento difícil? Yo soy el problema. Estás siendo un imbécil con todo este asunto. Solo sé genial y déjale algo de dinero para que se ponga de pie. Déjame entender esto. Te acostaste con mi esposa mientras estaba casada conmigo, y ahora quieres que le dé dinero. Quiero decir, necesita ayuda ahora mismo, hombre. Eres su marido. Pronto es marido, por tu culpa y la de ella. Principalmente de ella, pero definitivamente ayudaste. Como sea, tío. Solo estás resentido. Oh, una cosa más. Presenté una queja en la oficina corporativa de tu gimnasio. Acostarse con clientas casadas viola tu contrato de trabajo. Pensé que deberías saberlo. ¿Tú qué? Colgué. De hecho, había presentado la queja esa mañana. Les envié todas las pruebas. Fotos de ellos en la cabaña, las publicaciones de Instagram, todo. Descubrí 2 días después que lo despidieron. Bueno, despedido por violación de las políticas de conducta profesional. Cuando mi esposa se enteró, se volvió loca. Unos 30 mensajes de texto furiosos desde diferentes números antes de que los bloqueara a todos. El mejor, hiciste que lo despidieran. ¿Qué te pasa? Esto es psicótico. Envié una única respuesta. Violó la política de la empresa al acostarse con una clienta casada. Eso es culpa suya. Toda la comunicación va a través de los abogados. La bloqueé por completo después de eso. Actualización 2. Aproximadamente un mes desde la noche de la cabaña, la arrogancia ha alcanzado niveles absolutamente absurdos. Tuvimos una audiencia judicial sobre su moción de emergencia para acceder a la casa. Apareció con su madre y su hermana, todas vestidas como si fueran a un funeral. Jugada de máxima compasión. Su abogado dio todo un discurso sobre cómo la había dejado fuera cruelmente sin previo aviso. Le había negado el acceso a sus pertenencias. Estaba acaparando los bienes maritales. Luego mi abogada se levantó y le entregó al juez un paquete. Todas las pruebas, todo. Señoría, la esposa de mi cliente le dijo que se quedaría en casa de una amiga para una charla de chicas. En realidad, estaba en una cabaña alquilada a 4 horas de distancia con su entrenador personal, pagada con fondos maritales. Cuando fue confrontada, se quedó voluntariamente en casa de su madre. Eso no es ser dejada fuera. Eso es irse. El juez miró a mi esposa. ¿Es esto correcto? Ella estaba llorando. Cometí un error. Ha estado emocionalmente distante durante meses. Eso no es lo que pregunté. ¿Fuiste a esta cabaña con otro hombre mientras le decías a tu marido otra cosa? Sí, pero estaba confundida. ¿Y te quedaste en la residencia de tu madre después? Necesitaba tiempo para procesar. Moción denegada. Estableciste residencia en otro lugar. Presenta una moción adecuada si quieres acceso a la propiedad. Siguiente caso. Su abogado intentó argumentar. El juez lo interrumpió de inmediato. Fuera del juzgado. Su madre perdió los estribos por completo. Mentiroso. Manipulaste al juez. Presenté hechos. Tu hija mintió y fue descubierta. No te importa que esté sufriendo. Está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Eso no es lo mismo. Su hermana intervino. Siempre has sido controlador. Nos contó cómo vigilabas todo lo que hacía. Literalmente descubrí que me estaba engañando por accidente. No estaba vigilando nada,
Pero gracias por admitir que me ha estado pintando como el villano durante un tiempo. Siguieron gritando, pero simplemente me fui. Esa tarde, mi esposa apareció en mi oficina. La seguridad me llamó. Señor, hay una mujer en el vestíbulo que dice ser su esposa. Dice que es una emergencia. Nos estamos divorciando. No hay ninguna emergencia. Por favor, sáquenla. Dice que usted tiene su medicación y que la necesita urgentemente. Bajé allí. Estaba llorando a mares, con el maquillaje corrido por todas partes. Necesito mi medicación para la ansiedad. Está en la casa. Por favor, estoy teniendo ataques de pánico. Envíame por texto la información de la receta. Haré que te la entreguen en la dirección de tu madre. También necesito mi ropa. Mi maquillaje, mis cosas. Haz una lista. Envíala a mi abogado. Programaremos una recogida supervisada. ¿Por qué eres tan desalmado? ¿Ya no te importó en absoluto? Aquí es donde debería haberme ido sin más. Pero estaba cansado. Pasaste 9 años conmigo. Me dejaste trabajar 60 horas a la semana durante 6 meses para que pudieras dejar tu trabajo y encontrarte a ti misma. Luego me engañaste con un tipo que apenas tiene 30 años. Me mentiste directamente a la cara sobre ello. Usaste nuestro dinero para tu aventura. Y cuando te descubrieron, intentaste robar 15.000. Así que no, ya no me importas. Me importa protegerme de ti. La seguridad la escoltó fuera mientras gritaba que yo era un narcisista. Pero esperen, se pone mejor. Mi abogada descubrió otra cuenta bancaria durante la investigación financiera. Una de la que yo no sabía nada. Mi esposa la había abierto hace 2 años y había estado moviendo dinero de nuestra cuenta conjunta a ella. Pequeñas cantidades, un par de cientos por aquí y por allá. Un total de casi $19.000. Cuando mi abogada sacó esto a relucir en la siguiente audiencia, el abogado de ella intentó afirmar que eran sus ahorros personales. Mi abogada replicó, son fondos maritales movidos sin revelación. Eso es disipación de activos. El juez estuvo de acuerdo. Ordenó que todas las cuentas fueran reveladas y congeló esa también. Mi esposa se derrumbó por completo. Empezó a llamarme desde números aleatorios. Te lo estás llevando todo. No tengo nada. Tienes lo que ganaste personalmente, ¿qué es? Déjame ver. Nada. Dejaste tu trabajo hace 6 meses. Trabajé para nuestro matrimonio. Cuidé de la casa. Ibas al gimnasio y hacías yoga. Eso no es un trabajo. Merezco apoyo financiero. Obtendrás lo que el tribunal diga que obtengas, lo que probablemente incluye que esos 19.000 que escondiste se cuenten en tu contra. Seguía gritando cuando colgué. La guinda del pastel. La investigación corporativa del gimnasio sobre el entrenador se amplió. Resulta que lo había hecho antes con al menos otras 2 clientas casadas. Mi queja abrió todo un asunto. El tipo está completamente acabado en la industria ahora. Mi esposa de alguna manera se enteró e intentó culparme por arruinar su vida y la de él. Le envié un último mensaje de texto. Ambos arruinaron sus propias vidas. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. Disfruten. Luego la bloqueé en todas partes permanentemente. Mi abogada me dijo que cortara todo contacto. Estás ganando. No les des munición. Así que, aquí estoy, un mes después. Los honorarios legales ya superan los $10.000. Es agotador y caro. Pero cada vez que pienso en quizás ser razonable, la recuerdo en esa bata en la cabaña, a él detrás de ella después de que me mintiera a la cara y gastara nuestro dinero en ello. No. Ella hizo su cama. Puede acostarse en ella, con o sin el entrenador que, al parecer, ya tampoco le devuelve las llamadas. Actualización final. 7 meses desde que aparecí en esa cabaña. El divorcio se finalizó la semana pasada. Hora de cerrar esto. El proceso de acuerdo fue brutal. Luchó por todo. Cada activo, cada gasto, cada detalle.
Su abogado seguía presentando mociones pidiendo retrasos, tratando de alargarlo para siempre. Me costó otros $14.000 en honorarios legales además de la cantidad inicial. Finalmente, el juez se hartó y fijó una fecha de juicio firme. Fue entonces cuando su abogado aparentemente le explicó lo que pasaría. Todas las pruebas se harían de dominio público. La aventura, la cuenta oculta, el intento de robo, todo. La oferta de acuerdo llegó 2 semanas antes del juicio. Términos finales, la casa se vendió. Después de pagar la hipoteca, cada uno obtuvimos unos $82.000. Ella quería más. Afirmó que había invertido trabajo emocional en convertirla en un hogar. Al juez no le convenció, especialmente con la cuenta oculta de $19.000 de por medio. Su cuenta secreta se contó como distribución anticipada de bienes maritales, lo que significa que ya había tomado su parte, por lo que redujo lo que obtuvo de todo lo demás. Manutención conyugal. Quería $3.500 mensuales durante 5 años. El juez le dio $1.100 mensuales durante 18 meses. Lo llamó específicamente apoyo de rehabilitación, para que pudiera adquirir habilidades laborales. Lloró cuando se anunció eso. Coches. Teníamos 2, ambos a mi nombre. Ella quería el más nuevo. Obtuvo el más viejo, un sedán fiable, pero nada especial. Yo me quedé con mi camioneta. Jubilación. Esto dolió. Perdí unos $38.000 de mi 401k en la división. Así es como funciona legalmente. El perro. Luchó por mi perro, que había tenido durante 7 años antes de que nos conociéramos. Por pura malicia. Tenía todos los papeles de adopción, registros veterinarios, todo a mi nombre desde antes del matrimonio. El juez me dio el perro. Ella realmente sollozó en el tribunal por esto. Su deuda personal. Descubrí que había acumulado unos $7.500 en deudas de tarjetas de crédito. No sabía nada de compras, restaurantes, quién sabe qué más. El juez la hizo única responsable de ello. Así que sí, perdí dinero, unos $38.000 de la jubilación, casi $25.000 en honorarios legales, y le estoy pagando unos $20.000 en total durante 18 meses. Pero obtuve el capital de la casa, mi camioneta, mi perro y la libertad. Legalmente, la aventura no importó tanto como esperaba. Estamos en un estado sin culpa, pero definitivamente influyó en las decisiones más pequeñas. La cara del juez cada vez que surgía una prueba de la aventura me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo afectaba su visión de la credibilidad de ella. Las secuelas para ella han sido interesantes. Lo del entrenador implosionó espectacularmente. Después de que lo despidieran, aparentemente intentó que las cosas funcionaran con ella. Duró unas 5 semanas antes de que la dejara. Supongo que la conexión no era tan fuerte cuando ella no tenía dinero y él no tenía trabajo. Está viviendo con su madre, lo que según amigos en común ha sido un desastre. Peleas constantes. Su madre esperaba que contribuyera y consiguiera un trabajo. Ella esperaba ser cuidada mientras se recuperaba del trauma. Finalmente consiguió un trabajo. Algún puesto de venta al por menor ganando probablemente de 35 a 40.000, pero los $1.100 que estoy pagando básicamente duplican sus ingresos. La única razón por la que sobrevive. La mayoría de sus amigos desaparecieron. Resulta que engañar públicamente a tu marido no te gana mucha simpatía. Los que inicialmente la apoyaron se retiraron silenciosamente cuando salió a la luz la historia completa. Y ese gimnasio le prohibió la membresía, no por la situación del entrenador, sino porque causó una escena masiva allí después de que lo despidieran, gritando al personal, lanzando equipos. La escoltaron fuera y la pusieron en la lista negra de toda la cadena. En cuanto a mí, estoy bien. Compré una casa más pequeña. Nada lujoso, pero es mía. Solo yo y mi perro. La hipoteca es mucho menor que antes, así que incluso con los honorarios legales y el acuerdo, estoy financieramente estable. En el trabajo me ascendieron hace unos meses. Cuando no estás manteniendo a alguien que no aporta nada, puedes centrarte en tu carrera. Obtuve un aumento de $12.000. Empecé a ver a alguien nuevo recientemente.
tomándolo con mucha calma. Ella conoce toda la historia. ¿Su reacción? Espera, te engañó, mintió al respecto, intentó robar tu dinero y luego se hizo la víctima. ¿Y la gente realmente sintió pena por ella? Sí, me gusta. La terapia también ayudó. Me costó un tiempo admitir que la necesitaba, pero trabajar los problemas de confianza con un profesional marcó la diferencia. Sigo siendo cauteloso en las relaciones. Probablemente siempre lo seré, pero soy funcional. Mi ex intentó contactarme hace unas semanas a través de un amigo en común. Quería un cierre y disculparse adecuadamente. Le respondí, hemos terminado. No necesito ni quiero tu disculpa. Sigue adelante. No he sabido de ella desde entonces. Mirando hacia atrás, ¿habría hecho algo diferente? Quizás no habría conducido a esa cabaña en medio de la noche. Podría haber solicitado el divorcio con las pruebas que ya tenía. Pero hay algo en verlo con mis propios ojos, ver su cara cuando se dio cuenta de que la habían atrapado. Sí, hubo un cierre en eso. La venganza no fue elaborada. Fue simplemente negarme a ser un felpudo. No aceptar sus mentiras ni dejar que reescribiera la historia presentándome como el malo. No darle acceso continuo a mis recursos mientras averiguaba su próximo movimiento. Simplemente hacer cumplir los límites y dejar que ocurrieran las consecuencias naturales. Perdió su matrimonio, su hogar, su seguridad financiera, su relación con el entrenador, la mayoría de sus amigos y su reputación. Está trabajando en el comercio minorista a los 35 años, viviendo con su madre, pagando deudas que acumuló durante nuestro matrimonio. ¿Es eso suficiente para mí? Sí. Tomó decisiones. Las decisiones tienen consecuencias. Yo simplemente no la protegí de ellas. A cualquiera que esté pasando por algo similar, documenten todo. Consigan un buen abogado. No se involucren emocionalmente con ellos o su familia. Protejan sus activos y recuerden que ser la mejor persona no significa dejar que alguien les pisotee. La cabaña fue hace 7 meses. El divorcio está hecho. Este capítulo está cerrado. Hora de vivir mi vida de verdad. Historia 2. Empaqué mis cosas y desaparecí después de que mi esposa me abofeteara en la mesa de su cena de cumpleaños frente a sus amigos y familiares. 5 años después fui invitado a mi ciudad natal para una reunión exclusiva de élites millonarias. Cuando aterricé, recibí la impactante noticia sobre mi esposa de que la bofetada aterrizó antes de que yo siquiera terminara mi oración. No un empujón, no un vaso arrojado, una bofetada a mano abierta en la cara frente a 11 personas sentadas alrededor de la mesa de la cena de cumpleaños que yo había pagado en el restaurante que había reservado con 3 semanas de anticipación en la noche que había pasado toda la tarde decorando con flores que ella dijo que amaba. La habitación se quedó en silencio de la manera en que las habitaciones solo se quedan en silencio cuando algo cruza una línea que nadie pensó que se cruzaría. Me quedé sentado allí por 2 segundos completos. Mi mejilla ardiendo, mis oídos zumbando, la luz de las velas proyectando sombras en 12 rostros que me miraban. 11 invitados y Margot, mi esposa durante 7 años, todavía manteniendo la pose, con las manos aún ligeramente levantadas, los ojos muy abiertos con una especie de furia justa que nunca había visto antes y que nunca olvidaré. No grité. No me puse de pie dramáticamente. No le tiré agua en la cara a nadie, ni volqué la mesa, ni dije una sola palabra. Doblé mi servilleta, la coloqué ordenadamente junto a mi plato, me levanté, caminé hacia el perchero junto a la entrada, me puse mi chaqueta y salí de la cocina italiana de Carmine en la avenida Euclid en Cleveland, Ohio. Hacia una noche de noviembre que era lo suficientemente fría como para congelar las lágrimas antes de que tuvieran la oportunidad de caer. Esa fue la última vez que Margot me vio como su esposo. Y esta noche, voy a contarles todo. Antes de continuar, si esto te llega, suscríbete, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sido humillado públicamente por alguien en quien confiabas? Quédate conmigo. Esta historia solo se vuelve más profunda. Mi nombre es Elías. Tengo 39 años. Soy ingeniero civil, y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui el tipo de hombre que creía que la dedicación silenciosa era su propia recompensa.
Crecí en Findlay, Ohio, una ciudad de unas 40.000 personas a medio camino entre Columbus y Toledo. El tipo de lugar donde todos todavía conocen tu apellido, donde tu camiseta de fútbol de la escuela secundaria se cuelga en el gimnasio durante 15 años y donde la gente pregunta por tu padre antes de preguntar por ti. Mi padre Gerald era ingeniero estructural, un hombre cuidadoso, un hombre tranquilo, un hombre que creía que la forma en que construías un puente era la misma forma en que construías una vida, con paciencia, con precisión. Con el entendimiento de que la carga que llevas determina el material que usas. Murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 24 años. Estaba en mi segundo año de posgrado en el estado de Ohio. Conduje a casa la misma noche que recibí la llamada y he pasado cada año desde entonces tratando de ser el tipo de hombre que él era. Me mudé a Columbus después de terminar mi carrera. Conseguí un trabajo en una firma de ingeniería civil mediana, Arloand Associates, haciendo diseño de drenaje de carreteras. Trabajo aburrido. El tipo de trabajo en el que nadie nota lo que has hecho a menos que algo salga mal. Lo que significaba que, si eras bueno en tu trabajo, eras esencialmente invisible. Yo era bueno en mi trabajo. Conocí a Margot en un evento de trabajo en el año 2013. Ella estaba allí con un colega que era una conexión mutua. Ella tenía 31 años, era aguda, inmediatamente divertida de esa manera que te desarma por completo antes de que te des cuenta de que has bajado la guardia. Trabajaba en marketing de atención médica, tenía un apartamento cerca de Short North y tenía opiniones sobre todo, restaurantes, películas, la forma correcta de empacar una maleta de mano, si alguna vez era aceptable poner salsa de tomate en los huevos revueltos. Estaba viva de una manera que hacía que las habitaciones se sintieran más brillantes cuando ella entraba en ellas. Me enamoré completamente de ella en unas 3 semanas. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en un viñedo a las afueras de Columbus. 40 personas. Sus padres, su hermana, algunos amigos de la universidad, mi madre, mi hermano Nate, un puñado de amigos cercanos del trabajo. Fue un buen día. Uno de los mejores días que recuerdo. Los primeros años fueron genuinamente felices. Compramos una casa en Worthington, una casa colonial de la década de 1970 con un sótano terminado y un patio trasero que daba a un arroyo. Yo mismo renové la cocina durante un verano, levantando el viejo linóleo, reemplazando los gabinetes, volviendo a alicatar el protector contra salpicaduras. Margot me traía café, se paraba en la puerta y me decía que no podía creer que se hubiera casado con alguien que realmente sabía cómo hacer cosas con las manos. Yo creía que estábamos construyendo algo. Las grietas comenzaron tan lentamente que las confundí con un asentamiento normal. Esa es la cuestión con el daño estructural. Si no sabes lo que estás mirando, puedes observar cómo se mueve un cimiento durante años y convencerte de que no es nada. Margot comenzó a trabajar más horas alrededor del 3er año. No era inusual. Su empresa estaba creciendo. La habían ascendido. Yo estaba orgulloso de ella. Asumí más tareas del hogar, más de la cocina, más de la gestión del calendario. Pensé que así era como se veía una asociación. Luego vino el mundo social que lenta y deliberadamente me excluyó. Margot tenía un grupo de amigos, mujeres en su mayoría, algunas parejas, que habían crecido con dinero de una manera que yo no. Escuelas privadas, casas de playa familiares, el tipo de riqueza casual que no se anuncia a sí misma, pero que está entretejida en cada referencia, cada plan, cada suposición sobre cómo debería ser un fin de semana. Su mejor amiga era una mujer llamada Brianna, casada con un administrador de fondos de cobertura que era dueño de un condominio en Aspen y lo mencionaba en conversaciones casuales de la misma manera que otras personas mencionaban lo que habían almorzado. Yo no encajaba en ese mundo. Lo sabía. Y creo que Margot también lo sabía. Pero durante mucho tiempo, fingió que no importaba. Para el 5.º año, ya importaba. Empezó a hacer comentarios, pequeños, del tipo que vienen con una sonrisa que te hace preguntarte si estás siendo demasiado sensible. Elías usó una chaqueta deportiva para la recaudación de fondos que no era del todo adecuada para el evento. Elías contó una historia que se alargó un poco demasiado. Elías realmente no sabe mucho sobre vinos. Elías es más un chico de cerveza. Siempre lo decía a la ligera. De la forma en que dices que algo es una broma cuando dices en serio cada palabra.
Para el 6.º año, empezaba a preguntarme si ella se avergonzaba de mí. Quiero ser honesto sobre algo. No soy un hombre que hable de sus sentimientos con facilidad. Fui criado por un hombre que expresaba el amor a través de la acción, presentándose, arreglando cosas, siendo presente y confiable. Yo no tenía el lenguaje para lo que estaba sucediendo dentro de mí. Y creo que ese silencio me costó cosas que nunca recuperaré del todo. Debería haber dicho algo antes. Debería haberme sentado y nombrado lo que estaba notando. No lo hice. Fui a trabajar. Volví a casa. Renové el baño de arriba. Planeé la cena de cumpleaños de Margot. Su cumpleaños era el 9 de noviembre. Cumplía 39 años. Me había dicho en septiembre que quería algo especial este año, algo que impresionara a sus amigos. Mencionó Carmine específicamente, un lugar italiano más nuevo en la avenida Euclid sobre el que se había estado escribiendo en la revista Columbus Monthly. El tipo de restaurante con un menú de precio fijo y un sumiller que hablaba del vino de la misma manera que los ministros hablan de las escrituras. Hice la reserva en octubre. Organicé la lista de invitados con Margot, 11 personas, sus amigas más cercanas, su hermana Dana y su esposo, 2 parejas de su trabajo, Brianna y su esposo Trevor. Envié notas escritas a mano invitando a cada pareja. Conduje a una floristería en Herman Village 3 días antes de la cena y pedí un arreglo de centro de mesa con sus colores favoritos. La mañana de su cumpleaños, le dejé una tarjeta en la encimera de la cocina antes de ir a trabajar. La tarjeta era simple. Había escrito 4 oraciones. No soy un hombre que escriba con facilidad, y esas 4 oraciones me habían llevado 20 minutos para hacerlas bien. Ella me envió un mensaje de texto al mediodía para confirmar la hora de la reserva, nada más. Eso debería haberme dicho algo. Llegué a Carmine 40 minutos antes para revisar el arreglo, para hablar con el gerente para asegurarme de que todo estuviera bien. Las flores eran perfectas. El comedor privado que habían preparado en la parte de atrás se veía cálido y elegante. Pedí una botella de vino para abrir antes de que llegaran los invitados. Todos llegaron con unos 20 minutos de diferencia. Margot entró con Brianna, lo cual me pareció un poco extraño. Había asumido que llegaría conmigo, pero no dije nada. Le saqué la silla. Le serví vino. Me presenté de nuevo a unas pocas personas que solo había conocido brevemente antes. La cena iba bien. La comida era excelente. La conversación era cálida. De la forma en que se vuelve cuando las personas se sienten genuinamente cómodas entre sí. Me estaba relajando por primera vez en semanas. Y luego, en algún lugar entre el segundo y el tercer plato, Trevor, el esposo de Brianna, hizo un comentario sobre un acuerdo de bienes raíces en el que estaba trabajando, algo sobre un desarrollo de uso mixto en el lado oeste. Se volvió hacia mí casi como una idea de último momento y dijo, Elías, estás en la construcción, ¿verdad? Lo corregí suavemente. Ingeniería civil, en realidad, infraestructura principalmente, drenaje de carreteras, sistemas de puentes. Él asintió. De la forma en que la gente asiente cuando en realidad no está escuchando. Bien, entonces, como trabajo de contratación, entendido. Margot se rió. No una risa educada. No el tipo de risa que das cuando intentas suavizar algo. Una risa genuina desde el pecho. Del tipo que sale cuando algo te toma por sorpresa y lo encuentras sinceramente divertido. Elías es muy bueno en lo que hace, le dijo a la mesa, todavía sonriendo. Simplemente no es exactamente el más, no sé, es una persona muy práctica. La mesa se quedó un poco en silencio, no un silencio total, solo esa breve pausa que ocurre cuando un comentario aterriza de una manera inesperada. La miré, 7 años. Miré a mi esposa de 7 años en la mesa que había organizado en el cumpleaños que había planeado, y dije con mucha calma, Margot, esa no es una cosa muy amable de decir. El silencio que siguió a eso fue diferente, más largo. Su expresión cambió, y luego me abofeteó. Margot, murmuré bajo, y el Uber que pedí desde la acera afuera de Carmine me llevó a casa en 14 minutos. Recuerdo ver la ciudad pasar por las ventanas y pensar en los cálculos de carga.
La forma en que una estructura falla no por un evento catastrófico único, sino por el estrés acumulado que alcanza el límite de lo que el material puede soportar. Yo había alcanzado mi límite. No lloré. Todavía no. Entré en la casa, subí las escaleras hasta el dormitorio y me senté en el borde de la cama durante aproximadamente 3 minutos. Luego me levanté, saqué 2 maletas del armario y comencé a empacar. Empaqué sistemáticamente, de la manera en que lo habría hecho mi padre, ropa, documentos, el disco duro con los archivos de mi proyecto, el viejo compás de dibujo de mi padre que tenía en mi escritorio, una fotografía de mi madre y mi hermano de la Navidad de hace 2 años, mi computadora portátil. No empaqué nada que fuera nuestro. Empaqué solo lo que era mío. Terminé en 45 minutos. Llamé a mi hermano Nate desde el camino de entrada. Él vive en Dayton. Contestó al segundo timbre y le conté lo que había sucedido y él dijo sin ninguna pausa en absoluto, ven aquí esta noche ahora mismo, no vayas a ningún otro lado. Y luego conduje a Dayton. Margot me envió 3 mensajes de texto mientras estaba en la carretera Interestatal 7. No leí ninguno de ellos hasta la mañana siguiente. El primero decía, ¿dónde estás? El segundo decía, siento haber perdido los estribos, podemos hablar. El tercero decía, Elías, por favor vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos. Los leí sentado en la mesa de la cocina de Nate con una taza de café a las 7 de la mañana. Y luego puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y le conté todo a Nate. Todo. No solo la bofetada, sino los años que habían llevado a ella. Los comentarios, la vergüenza, la forma en que me había visto a mí mismo hacerme cada vez más pequeño en mi propio matrimonio hasta que apenas era un personaje secundario en la vida social de mi esposa. Nate es 3 años mayor que yo. Tiene 2 hijos y una esposa que entrena fútbol en la escuela secundaria, y restaura motocicletas antiguas en su garaje los fines de semana. Es la persona menos complicada que conozco. Escuchó todo lo que dije sin interrumpir, y luego dijo, sabes que no vas a volver, ¿verdad? Lo sabía. Contraté a una abogada en Columbus a la semana siguiente. Una mujer llamada Sandra Park a la que me remitió un colega. Era eficiente, directa, sin dramas. Cuando le expliqué la situación, me hizo una pregunta. ¿Quieres negociar o quieres salir? Dije que quería salir limpiamente. Ella dijo que podía hacer eso. El divorcio tomó 9 meses. Margot opuso resistencia con respecto a la casa. Había cosas a las que tenía derecho legalmente que simplemente dejé ir porque no quería los años que llevaría a luchar por ellas. Me fui de Columbus con mi licencia de ingeniería, mis ahorros, el compás de dibujo de mi padre y una claridad que no había sentido en años. Me transferí a un puesto en una firma de infraestructura más grande con sede en Pittsburgh, HDR Engineering. Trabajo serio. Fui incorporado a un proyecto de rehabilitación de puentes en la Interestatal 376 sobre el río Monongahela. Era exactamente el tipo de trabajo que mi padre habría respetado. Análisis de carga complejo, estructura histórica con requisitos de rendimiento actualizados. El tipo de proyecto en el que te presentas cada mañana sabiendo que lo que estás haciendo importa, incluso si nadie fuera de la industria sabrá nunca tu nombre. Alquilé un apartamento en Lawrenceville, el tipo de vecindario en Pittsburgh que tiene carácter real. Viejos edificios de ladrillo, buenas cafeterías, gente que realmente habla entre sí en la calle. Corría por el río por las mañanas. Cocinaba mi propia comida. Iba a trabajar temprano y me quedaba hasta tarde y volvía a casa a un silencio que se sentía como libertad en lugar de soledad. En el primer año, apenas existía socialmente. Y eso estaba bien. Necesitaba el silencio para reconstruir. En el año 2, comencé a ir a un juego de póker semanal en la casa de un colega. Solo 6 hombres, 20 pesos de entrada, comida genuinamente mala, conversación genuinamente buena. Uno de esos hombres era un ingeniero estructural llamado Owen Page que había crecido en Pittsburgh y conocía a cada contratista y desarrollador en el oeste de Pensilvania por su nombre de pila. Owen se convirtió en uno de los mejores amigos que he tenido. Es el tipo de persona que te hace recordar lo que se siente ser conocido. En el año 3, comencé a consultar en proyectos fuera de HDR.
Owen me había presentado a un desarrollador llamado Bruce Whitfield que estaba haciendo trabajo residencial de mediana altura en East Liberty y necesitaba a alguien que entendiera tanto el lado estructural como el de drenaje de las cosas. Hice 2 proyectos para Bruce. Ambos salieron bien. Bruce me presentó a su grupo de inversores. El grupo de inversores se reunía trimestralmente en una cena privada en un club en Sadiside. De 12 a 15 personas, en su mayoría dueños de negocios y desarrolladores de bienes raíces comerciales, ocasionalmente algún abogado o administrador de fondos. Compartían el flujo de acuerdos, discutían proyectos, evaluaban las oportunidades de los demás. No era un club formal. No tenía nombre. Era solo un grupo de personas que habían construido cosas y confiaban el uno en el otro. Había estado asistiendo durante unos 8 meses cuando Bruce mencionó que el grupo se estaba expandiendo a un segundo capítulo en Findlay, Ohio, mi ciudad natal. Dijo que estaban planeando una cena de lanzamiento allí a fines de la primavera y me invitó a asistir como parte de la delegación de Pittsburgh. No había vuelto a Findlay en 4 años. Dije que sí sin dudarlo. Mi madre todavía vivía allí. Mi tía Patricia todavía estaba allí. Y, honestamente, una parte de mí quería ver que se sentía regresar como alguien diferente de la persona que se había ido. Conduje a Findlay un jueves por la mañana en mayo. Me detuve en la casa de mi madre primero. Vive en una calle tranquila cerca de Riverside Park, la misma casa donde Nate y yo crecimos, aunque pintó la puerta principal de un azul profundo desde que mi padre murió, y plantó el tipo de jardín a lo largo del camino principal que mi padre siempre decía que haría eventualmente. Hizo café y nos sentamos en el porche trasero durante 2 horas, y me hizo preguntas cuidadosas sobre mi vida en Pittsburgh y le dije la verdad sobre lo buena que se había vuelto. La cena fue esa noche en el Findlay Country Club, unas 30 personas, el grupo de Pittsburgh, la delegación local de Findlay, unos pocos invitados de Columbus y Toledo. Fue el tipo de cena en la que todos tenían una tarjeta de presentación y un apretón de manos firme. Y la conversación tenía la energía específica de las personas que habían hecho algo real y querían hablar de hacer más. Estaba en medio de una conversación sobre infraestructura, inversión y mercados secundarios cuando mi teléfono zumbó con una llamada de un número que no reconocí, con código de área de Columbus. Salí al pasillo y contesté. ¿Es este Elias Carver? Lo es. Mi nombre es Bill Reeves. Soy abogado en Columbus. Lo llamo porque represento a una parte en un asunto de patrimonio y su nombre ha surgido en relación con algunos documentos que estamos revisando. Hizo una pausa. Esta es una llamada delicada y quiero tener cuidado con la forma en que entrego cierta información. ¿Está en un lugar donde pueda hablar en privado? Le dije que sí. Señor Carver, dijo, necesito informarle que su exesposa Margot falleció hace 6 días. El pasillo del Findlay Country Club está decorado con fotos de sus miembros que datan de la década de 1940. Fila tras fila de serios rostros de Ohio en retratos formales. Me quedé allí sin mirar a ninguno de ellos. Mi mano contra la pared escuchando a Bill Reeves explicar lo que le había pasado a la mujer que alguna vez amé más que a nada en mi vida. A Margot le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de ovario 14 meses antes. No se lo había dicho a mucha gente. Había seguido trabajando todo el tiempo que pudo, luego se detuvo. Se había mudado con su hermana Dana y el esposo de Dana unos 4 meses antes de morir. Falleció en silencio en cuidados paliativos a los 43 años. Bill Reeves me dijo algo más. En las semanas previas a su muerte, Margot había escrito cartas, varias de ellas. Una era para su hermana, otra era para sus amigos más cercanos y otra era para mí. Me dijo que se había enviado un paquete a la dirección de mi madre en Findlay por instrucciones de Margot, porque no tenía mi dirección actual de Pittsburgh. Mi madre lo había recibido hacía 2 días. No me lo había dicho porque no sabía si Margot me había contado sobre la enfermedad y no quería causarme dolor en un evento que sabía que era importante para mí. Le agradecí a Bill Reeves por la llamada. Volví al comedor y le dije a Bruce que necesitaba irme temprano. Estreché la mano de las personas que había conocido. Conduje hasta la casa de mi madre. Ella todavía estaba despierta. Tenía el paquete sobre la mesa de la cocina. Sostuvo mi mano mientras lo abría. Y adentro había una sola carta escrita a mano. 7 páginas en papel blanco normal,
por delante y por detrás, con la letra de Margot que habría reconocido en cualquier lugar. No les voy a leer cada palabra de ella. Parte de ella es mía para conservarla, pero les diré lo que dijo. Me dijo que había pasado los 2 años posteriores a nuestro divorcio en terapia trabajando con un psicólogo en Columbus, tratando de entender lo que había hecho y por qué lo había hecho. Había llegado a comprender a través de ese trabajo que su comportamiento en los últimos años de nuestro matrimonio había sido una especie de actuación, no para mí, sino para Brianna y su mundo. Un mundo al que Margot había estado tratando de pertenecer desde la universidad y en el que nunca había tenido éxito del todo. Se había avergonzado, escribió, no de mí, sino de su propia inseguridad, y había tomado esa vergüenza y la había dirigido a la única persona que nunca le había dado ninguna razón para sentirla. Escribió sobre la bofetada directamente. La llamó la peor cosa que jamás había hecho. Dijo que nunca en su vida se había sentido más humillada que en el momento en que su mano bajó. No por quien estaba mirando, sino por la mirada en mi rostro. Dijo que la había mirado de la manera en que miras algo que finalmente entiendes. Dijo que había tratado de encontrar una manera de acercarse a mí durante 3 años, pero que no pudo atreverse a hacerlo. Que se alegraba de que hubiera construido algo bueno en Pittsburgh, porque le había pedido a Dana que averiguara suavemente a través de conexiones mutuas y había escuchado que estaba trabajando en proyectos serios y tenía buenas personas en mi vida. Dijo que lo sentía, no de la manera en que la gente dice lo siento cuando quieren algo a cambio, sino de la manera en que lo dice la gente cuando no les queda nada que ganar y lo único que les queda por dar es la verdad. Y luego me dijo algo que yo no sabía. Me dijo que en los meses posteriores al divorcio, se había alejado de Brianna y de todo ese mundo social. Que cada vez le resultaba más difícil estar rodeada de personas cuya aprobación se había doblegado en formas para ganar. Había comenzado a pasar el tiempo de manera diferente, como voluntaria en el Hospital Infantil de Columbus, haciendo trabajo administrativo en su oficina de desarrollo. Había encontrado un propósito allí que describió como la primera cosa real que había hecho en años. Dijo que había muerto sabiendo que era amada por personas que sabían quién era realmente. Y dijo que esperaba que, dondequiera que yo estuviera, fuera igual. Me senté en la cocina de mi madre durante mucho tiempo después de terminar de leer. Mi madre hizo más café y puso un plato de comida frente a mí que no comí. Se sentó frente a mí y dejó que el silencio fuera lo que necesitaba ser. Ella siempre ha sabido cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Y esa noche entendió que no había nada que decir que hiciera que lo que yo estaba sintiendo fuera más simple o más limpio. Lo que sentí no fue dolor exactamente. O no solo dolor, fue algo más complicado. El tipo de sentimiento que tienes cuando resulta que un capítulo que creías haber cerrado ya tenía páginas que aún no habías leído. Lloré a la mujer que podría haber sido si hubiera encontrado su camino hacia sí misma antes. Lloré los años de nuestro matrimonio en los que yo había estado desapareciendo lentamente y no había sabido cómo detenerlo. Lloré el hecho de que la disculpa que debería haber llegado en ese estacionamiento de Carmine en una noche de noviembre hace 7 años llegó en cambio en un sobre en la cocina de mi madre, demasiado tarde para que se reparara algo, solo para ser reconocida. Pero también sentí algo que me sorprendió. Me sentí agradecido. No agradecido de que ella se hubiera ido. No agradecido por nada del dolor, sino agradecido de que hubiera hecho el trabajo. Que se hubiera sentado en la oficina de un terapeuta, se hubiera mirado a sí misma con honestidad y hubiera nombrado lo que había hecho. Que hubiera escrito 7 páginas de su puño y letra y se hubiera encargado de que me llegaran porque quería que la verdad existiera en algún lugar entre nosotros antes de que se quedara sin tiempo. Eso requiere valor, un tipo de valor que no estoy seguro de haber apreciado del todo hasta que me senté con esas páginas en mis manos. Las personas son complicadas. Eso no es un consuelo. Es simplemente la verdad. La mujer que me abofeteó era real. La mujer que escribió esas 7 páginas también era real. Eran la misma mujer, y yo la había amado, y ella me había fallado, y lo sabía, y no se había dejado morir sin decirlo. Me quedé en Findlay durante 4 días. Desayunaba con mi madre todas las mañanas. Conducía frente a mi antigua escuela secundaria, frente al parque donde mi padre solía llevarnos a pescar, frente al estacionamiento de la ferretería donde tuve mi primer trabajo a los 15 años. Me senté en el cementerio por un rato con mi mano en la lápida de mi padre y le hablé sobre el proyecto del puente y sobre Pittsburgh y sobre la cena en el club y sobre la carta de Margot. No sé si me escuchó.
Creo que importó que yo lo dijera. Al segundo día, llamé a Owen desde el estacionamiento de una cafetería en Sandusky Street y le conté lo que había sucedido. Owen escuchó de la manera en que Owen siempre escucha, completamente sin apresurarse hacia una conclusión. Cuando terminé, me dijo, ¿estás bien? Le dije que sí, y lo dije en la manera complicada en que quieres decir las cosas cuando la respuesta honesta tiene capas. Me dijo, entonces vuelve cuando estés listo y terminemos la propuesta de East Liberty porque Whitfield se está poniendo ansioso y necesito tus cálculos de drenaje para el viernes. Me reí por primera vez en 3 días. Eso es amistad. Así es como se ve cuando alguien que se preocupa por ti sabe que lo mejor que puede hacer es decirte que el trabajo te espera y que eres necesario. En mi última noche en Findlay, conduje hasta el río Blanchard justo antes del atardecer. Es un río lento y plano que corre por el borde occidental de la ciudad, bordeado por álamos y tierras de cultivo y la ocasional plataforma de águilas pescadoras que el condado instaló hace unos 10 años. Solía pescar allí con mi padre los domingos por la tarde. Nunca atrapamos mucho. Ese nunca fue el punto. Me quedé allí mirando el agua moverse a la luz del atardecer y pensé en lo que mi padre solía decir sobre los puentes. Un puente no lucha contra la carga. Me dijo una vez cuando tenía unos 12 años y estábamos viendo un tren de carga cruzar el viejo caballete de ferrocarril al norte de la ciudad. Acepta la carga. La distribuye. Encuentra una manera de llevar lo que se le pone sin romperse. El trabajo del ingeniero es asegurarse de que la estructura sepa cómo hacer eso. Pensé en Margot. Pensé en los 7 años que habíamos construido juntos y la noche en que terminaron. Pensé en la carta y la disculpa que llegó demasiado tarde para cambiar algo, pero lo suficientemente temprano para cambiar algo. Pensé en Pittsburgh y el puente sobre el Monongahela y Owen y el apartamento tranquilo en Lawrenceville y el juego de póker y la cena de inversores y el viaje a casa a Findlay y la mesa de la cocina de mi madre. Pensé en el compás de dibujo de mi padre que estaba en mi bolso en el maletero de mi coche, que llevaba a todas partes, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba saber que estaba allí. La carga de una vida, lo que aceptas, lo que distribuyes, lo que encuentras la manera de llevar. No estaba roto. Nunca había estado roto. Me había doblado como se dobla un buen material estructural y había encontrado el camino de regreso a mi verdadera forma. Lo que termina en un sustantivo vacío. Llegué allí a primera hora de la tarde, estacioné en mi calle en Lawrenceville, subí mi bolso a mi apartamento, preparé una cafetera y me senté a la mesa de mi cocina con las notas de Owen sobre la propuesta de East Liberty, y volví a trabajar. Lo que comenzó. 3 meses después, para entonces en el final, se inició la construcción del desarrollo de East Liberty. Es al día de hoy el proyecto residencial más grande del que he sido personalmente responsable, desde el diseño de los cimientos hasta el drenaje del sitio. Cuando esté terminado, en algún lugar entre 300 y 400 personas vivirán en ese edificio. Nunca sabrán mi nombre. No sabrán que el ingeniero que diseñó el sistema de drenaje una vez empacó una maleta a la medianoche y condujo a la casa de su hermano en Dayton porque ya no podía soportar el peso de una vida que lo estaba haciendo desaparecer. Simplemente vivirán allí a salvo en una estructura diseñada para soportar su carga. Eso es suficiente para mí. Eso es más que suficiente. Todavía tengo la carta de Margot. Está en la misma caja de cedro donde guardo el compás de dibujo de mi padre y la fotografía de mi madre y mi hermano y algunas otras cosas que importan de formas para las que no siempre tengo lenguaje. La he leído 2 veces desde esa primera noche. No creo que la lea muchas más veces. No porque sea dolorosa, sino porque ya he tomado lo que me dio, y no necesito volver a ella de la misma manera que no necesitas volver al lugar donde aprendiste a caminar. La perdoné, no por su bien. Ella ya se había ido, por el mío. Porque mi padre me enseñó que no dejas una carga innecesaria en una estructura. La distribuyes. Dejas que pase. Tengo 39 años. Soy ingeniero civil y vivo en Pittsburgh, Pensilvania, trabajando en proyectos que importan, rodeado de personas en las que confío. No soy el hombre que se sentó en un restaurante en la avenida Euclid tratando de decir lo correcto a alguien que ya había dejado de escuchar. No soy el hombre que condujo a Dayton a medianoche preguntándose dónde salió todo mal. Soy el hombre que empacó sus cosas y desapareció y construyó algo real a partir de lo que quedaba. Y si hay algo que sé,
algo que quiero decirle a quien quiera que esté sentado con esta historia en este momento, en cualquier ciudad, en cualquier versión de lo que solía sentir, es esto. Las cosas que casi te rompen también son las cosas que te muestran exactamente de qué estás hecho. No descubres tu propia fuerza cuando todo va bien. La descubres en el estacionamiento de un restaurante en noviembre con una mejilla ardiendo y una servilleta doblada y sin otro lugar a donde ir que hacia adelante. Estás construido para más de lo que se te ha dado hasta ahora. Confía en eso. Haz el trabajo. Preséntate. El puente aguanta. ¿Sabes lo que más me impacta de la historia de Elías? No fue la bofetada. Fueron los 7 años anteriores. La erosión lenta y silenciosa de un hombre que siguió presentándose, siguió construyendo, siguió amando mientras alguien le enseñaba lentamente a sentirse pequeño. Ese es el verdadero daño, no el momento en que todo se rompe. Los años que pasaste encogiéndote para encajar en un espacio que nunca estuvo destinado a ti. Si estás en ese lugar ahora mismo, escúchame. Irse no es perder. A veces salir por esa puerta es lo más poderoso que jamás harás. Elías no solo sobrevivió. Él se transformó. Y tú también puedes.